Muy buenos días, aviadoras y aviadores, y bienvenidos a este primer vídeo del blog Visitar el Cielo. Llevamos ya un par de meses sin poder volar debido al confinamiento por el virus COVID-19. Muchos de nosotros estamos deseando poder hacerlo, y cuando eso sea posible nos lanzaremos en la atmósfera con muchas ganas. Esas tremendas ganas de volar nos pueden hacer correr demasiado y cometer alguna imprudencia al no tener en cuenta cosas importantes. Previsiblemente podremos volar en breve, y eso seguramente coincidirá con el final de la primavera y el inicio del verano, con unas temperaturas en ascenso. Así que vamos a aprovechar este impasse para recordar algunas cosas importantes. Una de esas cosas importantes es la altitud de densidad, ya que puede hacer que las prestaciones del avión se degraden. En este dibujo, que corresponde a un avión en una situación imaginaria, vemos que cuando la altitud de densidad es de 1000 pies, la carrera de despegue es de 150 metros, pero si la altitud de densidad es de 3000 pies, la carrera es de 290 metros. También observamos que el régimen de ascenso disminuye cuando aumenta la altitud de densidad. Si comparamos las prestaciones del avión a diferentes altitudes de densidad, vemos que cuanto mayor es esta, peor es el rendimiento del avión. En azul tenemos la carrera de despegue y la trepada con una altitud baja y en rojo con una altitud más grande. Los manuales del piloto describen las prestaciones del avión en forma de tablas y gráficos confeccionados por ingenieros. A la derecha podemos ver unos gráficos típicos. El de arriba corresponde al régimen de ascenso de un Tecnam P-92 en función de la altitud. El de abajo permite calcular la carrera de despegue en función de la altitud, del peso y del viento en un Diamond DA-20 Katana. Estos gráficos están referenciados respecto a la atmósfera estándar, que define unas condiciones de presión y temperatura específicas. La atmósfera estándar es una convención desarrollada por científicos para tener un punto de partida común. Está constituida por aire seco con una composición química constante. En el gráfico central podemos ver una representación de la misma. Vemos que se compone de varias capas. La troposfera, desde el suelo hasta 11 kilómetros. La estratosfera, desde los 11 kilómetros hasta los 50 kilómetros. La mesosfera, desde los 50 hasta los 80 kilómetros. La termosfera, desde los 80 hasta los 500 o los 750 kilómetros, dependiendo del lugar. Y por último, aunque no se ve en este gráfico, la exosfera, que va desde el límite superior de la termosfera hasta adentrarse en el espacio exterior. La temperatura a nivel del mar es de 15 grados centígrados. La presión a nivel del mar es de 1013,25 milibares, o lo que es lo mismo, 29,92 pulgadas de mercurio. Hasta la tropopausa, la temperatura desciende 2 grados centígrados por cada 1000 pies. Estos datos son importantes y conviene no olvidarlos. La disminución de la presión con la altitud no es lineal como la disminución de la temperatura. Vemos que en esta distancia vertical la presión varía unos 900 milibares, y aquí, en la misma distancia vertical, la presión varía solamente 90 milibares. La variación es mayor cuanto más bajos estemos. La atmósfera se comprime en las capas inferiores. Casi toda la masa de aire se acumula cerca del suelo. Allí la presión disminuye 1 milibar cada 9 metros. Sin embargo, a 18.000 pies, la presión varía 1 milibar cada 17 metros. En la atmósfera estándar, a cada altitud respecto al nivel del mar le corresponde una densidad determinada. Como las condiciones atmosféricas reales rara vez coinciden con las estándar, es necesario ajustar los parámetros locales del momento a la atmósfera estándar para poder comparar prestaciones. La altitud de densidad corresponde a una altitud en la atmósfera estándar, justo aquella en que la densidad del aire equivale a las condiciones locales del momento. En definitiva, la altitud de densidad es la altitud a la que el avión piensa que está volando. Aunque físicamente el avión esté a 2500 pies sobre el nivel del mar, si la densidad en ese momento equivale a la que hay en la atmósfera estándar a 4000 pies, el avión se comportará como si estuviera volando a 4000 pies y sus prestaciones serán menores que las que corresponderían a una altitud de 2500 pies. Cuanto menor sea la densidad del aire, mayor es la altitud de densidad y peor es el rendimiento del motor, de la hélice y del avión. Según los manuales, la altitud de densidad es la altitud de presión corregida por variaciones no estándar de la temperatura.
Tras esta definición tan anodina se esconde uno de los conceptos que más influyen en las prestaciones de nuestros aviones. Veremos con más detalle qué es, cómo nos afecta y cómo calcularla. Sabemos que los aviones se mantienen en la atmósfera por el efecto del aire en movimiento sobre su superficie. Al avanzar el avión, el aire a su alrededor es perturbado y esto provoca cambios de presión que generan fuerzas, algunas de las cuales permiten contrarrestar el peso. Cuantas más moléculas de aire se vean implicadas en este proceso, más grandes serán las fuerzas generadas y por tanto mayor será la sustentación. Una medida de la cantidad de moléculas es la densidad, que se define como la masa por unidad de volumen. Si nuestro avión se mueve en las capas bajas de la atmósfera, encontrará mayor número de moléculas, ya que, como hemos visto antes, casi toda la masa de la atmósfera está acumulada cerca del suelo. Si se mueve por las capas altas, encontrará menos cantidad de moléculas. Volando bajo, la sustentación y la resistencia son mayores que volando alto. Cuando la temperatura es elevada, las moléculas de aire se mueven rápidamente y están muy separadas. Hay menos moléculas por unidad de volumen y la densidad es pequeña. Por el contrario, si la temperatura es baja, las moléculas se mueven despacio y están más próximas las unas a las otras. Hay más moléculas por unidad de volumen y la densidad es alta. A mayor número de moléculas por volumen, mayor es la densidad y viceversa. En la fórmula de la sustentación vemos que uno de los factores es la densidad del aire. La sustentación es directamente proporcional a la misma. Cualquier cosa que haga disminuir la densidad del aire disminuirá también el rendimiento del avión. Además, la densidad también afecta al motor, ya que éste necesita aire para funcionar. Si se disminuye la cantidad de aire que entra al motor, disminuye la potencia que genera, con todo lo que ello implica. En ocasiones, cuando la densidad es muy pequeña, la sustentación que generan las alas es insuficiente para permitir que el avión despegue en la pista disponible, o bien, este solo puede hacerlo apoyándose en el efecto suelo y con el motor generando escasa potencia. La altitud de densidad depende fundamentalmente de 4 factores: elevación, presión barométrica, temperatura y humedad. Veamos cómo afectan por separado cada uno de estos factores a la altitud de densidad. La elevación y la presión barométrica se combinan en la altitud de presión, que en pocas palabras es lo que indica el altímetro cuando se ajusta a 1013 milibares. Evidentemente, cuanto mayor sea la elevación y menor la presión barométrica, menor será la densidad. La densidad del aire varía de forma inversa a la temperatura, es decir, a mayor temperatura, menor densidad y viceversa. Por tanto, en un día caluroso es de esperar una menor densidad. El efecto de la temperatura es muy importante y a veces sorprendente. Respecto a la humedad, el vapor de agua es más ligero que el aire, alrededor de un 38%, y esto implica que el aire húmedo pesa menos que el aire seco. La cantidad de vapor de agua que puede absorber un volumen determinado de aire depende de su temperatura. El aire caliente absorbe mayor cantidad de vapor de agua que el aire frío. Una masa de aire muy caliente y cargada con mucha humedad es muy poco densa. El efecto aislado de la humedad sobre las prestaciones del avión es menos significativo que el de la temperatura y la presión, por lo que, salvo que sea muy grande, la humedad no se suele tener en cuenta a la hora de calcular la altitud de densidad. Hay que tener la precaución de esperar un peor rendimiento de la máquina en días de humedad excepcional. Aumentaremos la carrera de despegue entre un 10 y un 20% y disminuiremos el régimen de ascenso el mismo factor. No obstante, en este vídeo no vamos a dejar nada al azar, así que sí que consideraremos la humedad en nuestros cálculos. Las peores condiciones para el vuelo se dan en un campo de gran elevación, en un día caluroso, con baja presión y alta humedad. Los efectos negativos de una altitud de densidad elevada son los siguientes. En primer lugar, el motor genera menos potencia, alrededor de un 3% menos por cada 1000 pies. La hélice produce menos empuje, la sustentación de las alas es menor, la aceleración del avión es menor, las carreras de despegue y aterrizaje son mayores y el régimen de ascenso es menor. Tendemos a pensar que los problemas aparecen cuando operamos en campos de gran elevación y que cerca del nivel del mar no vamos a tener problemas. Normalmente es así, pero resulta sorprendente ver el efecto de una alta temperatura incluso cuando la elevación es pequeña.
Solemos volar en pistas suficientemente largas y con motores de potencia más que sobrada, pero hay situaciones en que las condiciones atmosféricas juegan en nuestra contra. Debemos ser capaces de identificar estas situaciones y, cuando se dan las condiciones, ser precavidos y valorar la situación para decidir si podemos irnos al aire o es mejor quedarse en tierra. ¿Cómo calcular la altitud de densidad? Podemos hacerlo de forma fácil o de forma difícil. Si fuéramos científicos, escogeríamos la forma difícil. El resultado de nuestros cálculos sería muy preciso, pero el precio a pagar sería la complejidad de las fórmulas y el tiempo requerido para los cálculos. Si observamos esta fórmula, vemos que es tremendamente complicada y además solamente sirve para aire seco. Si tenemos en cuenta la humedad, aún sería mucho más complicado. Así pues, dejaremos la ciencia para los científicos y simplificaremos las cosas el máximo posible. Somos aviadores y tratamos de hacer las cosas fáciles. En lugar de la compleja fórmula anterior, podemos usar esta otra, que es mucho más simple y casi tan precisa. Para un aviador, lo importante es saber que la altitud de densidad varía unos cientos o unos miles de pies, no que varía 1,5 o 2,4 o 3,7 pies. Ese nivel de precisión se lo dejamos a los científicos. La altitud de densidad es igual a la altitud de presión más 120 multiplicado por la diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura en la atmósfera estándar a nuestra altitud de presión. Veamos un ejemplo. Calamos el altímetro a 1013 milibares y leemos 2000 pies, nuestra altitud de presión. La temperatura ambiente es de 20 grados centígrados. Como en la atmósfera estándar la temperatura disminuye 2 grados cada 1000 pies, a 2000 pies la temperatura debería ser 11 grados, es decir, 4 grados menos que a nivel del mar. Usando la fórmula obtendremos una altitud de densidad de 3080 pies. Aún nos falta incluir el efecto de la humedad. Al valor resultante de la fórmula anterior añadiremos el resultado de multiplicar la temperatura del punto de rocío por 20. En el ejemplo anterior, si el punto de rocío fuera 14 grados, habríamos tenido que sumar 280 pies para obtener el resultado final de 3360 pies. 280 es el resultado de multiplicar 14 por 20. Podemos simplificar el cálculo teniendo en cuenta que multiplicar el punto de rocío por 20 es lo mismo que multiplicar por 2 y añadir un 0 a la derecha. Finalmente, podemos obtener una fórmula que incluye también el efecto de la humedad, como vemos aquí abajo. También podemos evitar por completo el uso de fórmulas si disponemos de un calculador de vuelo. Así no tendremos que memorizar nada, simplemente saber manejar el calculador. El proceso es muy sencillo. Como siempre, tenemos que conocer de antemano la altitud de presión y la temperatura ambiente. En un calculador E6B tenemos que alinear la altitud de presión y la temperatura en la zona destinada a ello y leer la altitud de densidad delante de la flecha con la etiqueta Density Altitude. En el ejemplo de la foto, la altitud de presión es de 5000 pies y la temperatura ambiente es de 20 grados centígrados. Leemos una altitud de densidad de 6900 pies. La precisión que podemos obtener de manera visual en el calculador de vuelo no es muy grande, así que siempre redondearemos al alza. Una vez conozcamos el resultado de la operación, añadiremos el factor humedad multiplicando la temperatura del punto de rocío por 20. Si disponemos de un calculador tipo CR3, el procedimiento es exactamente el mismo. Aunque el E6B y el CR3 son diferentes en aspecto, por lo que se refiere al cálculo de la altitud de densidad funcionan exactamente igual. Alinear la altitud de presión y la temperatura y leer la altitud de densidad frente a la flecha adyacente. En el ejemplo de la foto, la altitud de presión es de 3000 pies, la temperatura ambiente es de 20 grados centígrados y la altitud de densidad 4400 pies aproximadamente. También tendríamos que añadir el factor humedad. Podemos calcular también la altitud de densidad de forma gráfica. En caso de utilizar esta gráfica, el procedimiento también es bastante sencillo. En la parte inferior vemos una escala de temperaturas en grados centígrados. Vemos también unas líneas diagonales que suben de izquierda a derecha, son las altitudes de presión. Y en el margen izquierdo aparece la escala de altitudes de densidad. La línea diagonal con la etiqueta Standard Temperature define la variación de la temperatura con la altitud en la atmósfera estándar. Supongamos que la temperatura es de 21 grados y la altitud de presión 2000 pies.
Localizamos 21 grados en la escala inferior. Ascendemos verticalmente hasta cortar la línea diagonal de 2000 pies y desde allí nos movemos horizontalmente para localizar una altitud de densidad de 3100 pies. Tendríamos que añadir, por supuesto, el factor humedad multiplicando la temperatura del punto de rocío por 20. Otro ejemplo. La altitud de presión es de 2250 pies y la temperatura 24 grados. En este caso no tenemos una línea de altitud de presión de 2250 pies, así que la trazamos a ojo, más o menos entre la línea de 2000 y de 3000 pies. Usando el gráfico vemos que la altitud de densidad es de aproximadamente 3700 pies, a los cuales tendríamos que añadir, por supuesto, el factor humedad. Las dos columnas numéricas a la derecha del gráfico nos permiten calcular la altitud de presión cuando no tenemos un altímetro a mano para leerla directamente, pero conocemos el QNH. Por ejemplo, imaginemos que estamos en casa y tenemos el METAR del aeródromo más cercano a nuestro campo de vuelo. El procedimiento también es bastante sencillo. Basta con localizar el QNH en la columna de la izquierda y sumar la cifra correspondiente de la derecha a la elevación del campo para obtener la altitud de presión. Con esta y la temperatura podemos usar el gráfico normalmente para obtener la altitud de densidad. Por ejemplo, sabemos que el QNH es de 1023 milibares y la temperatura 27 grados. La elevación del campo es de 7257 pies. Localizamos 1023 milibares en la columna de la izquierda. En este caso no hay 1023 milibares, el valor más cercano es 1022, así que lo utilizaremos. Vemos que para 1022 milibares el número inmediatamente a la derecha es de menos 257. Por tanto, sumamos menos 257 a la elevación, que era 7257, y obtenemos una altitud de presión de 7000 pies, lo cual nos da una altitud de densidad de 10.000 pies. Y por supuesto añadiremos el factor correspondiente a la humedad. Por último, y si somos especialmente perezosos, siempre nos queda el rincón del vago. Podemos usar uno de los numerosos calculadores online que podemos encontrar buscando en Google. Os dejo el enlace de uno muy sencillo en los comentarios de este vídeo. En el del ejemplo, simplemente introducimos los datos necesarios, altitud de presión y temperatura, le damos al botón de calcular y automáticamente podremos leer la altitud de densidad. Además, este calculador nos permite cambiar las unidades de la temperatura entre grados centígrados y grados Fahrenheit. Otros calculadores más precisos nos pedirán también la temperatura del punto de rocío para incluir el efecto de la humedad en el resultado. También podemos instalar una de las miles de aplicaciones que existen en el teléfono móvil. Hay de hecho tantas aplicaciones que el mejor consejo que os puedo dar es que cada cual busque, compare y elija la que mejor se adecue a sus necesidades. Yo personalmente no tengo ninguna instalada, aunque en su momento utilicé E6B Pathfinder. Es una aplicación muy simple de utilizar y es gratuita, eso sí, a cambio de incluir publicidad. Nos permite cambiar las unidades entre pies y metros y entre grados centígrados y Fahrenheit. Una de las herramientas más simples y útiles para estimar el efecto de la temperatura y la altitud de presión en el rendimiento en despegue y en trepada del avión es la carta de Koch. Básicamente es un gráfico con 4 escalas verticales. A la izquierda tenemos la escala de temperatura, a la derecha la escala de altitud de presión y en el centro un par de escalas más, una que indica el factor multiplicador de la distancia de despegue y otra que indica el factor multiplicador del régimen de ascenso. Es una carta universal que sirve para cualquier avión. El funcionamiento es muy sencillo. Se trata de trazar una línea recta que una la altitud de presión a la derecha con la temperatura a la izquierda. Esta línea corta las escalas centrales en un punto que indica el valor de los factores multiplicadores de la distancia de despegue y del régimen de ascenso. Para conocer cuál será la distancia de despegue, hemos de multiplicar la distancia de despegue a nivel del mar por el factor que leemos en la escala correspondiente. Haremos lo mismo con el régimen de ascenso, multiplicando el régimen de ascenso a nivel del mar por el factor que leemos en la escala. Evidentemente, esto implica que previamente hemos de conocer la distancia de despegue y el régimen de ascenso a nivel del mar de nuestro avión. Normalmente, estas cifras aparecen en el manual del piloto del avión.
Podemos jugar con la carta para simular el efecto a diferentes temperaturas y altitudes de presión. Vemos que en una atmósfera estándar, con 15 grados de temperatura a nivel del mar, ambos factores multiplicadores son obviamente 1. Pero si la temperatura es de 30 grados, la distancia de despegue es un 20% mayor y el régimen de ascenso un 15% menor. A 40 grados, la distancia de despegue es un 36% mayor y el régimen de ascenso un 26% menor. Hemos visto cómo la densidad del aire depende de la elevación, la presión, la temperatura y la humedad. A su vez, las prestaciones del avión dependen de la densidad. Por tanto, el piloto debe ser cuidadoso y calcular la altitud de densidad antes del despegue para saber a qué se enfrenta y si está capacitado para irse a la atmósfera con seguridad o por el contrario es mejor quedarse en tierra. Cuando la altitud de densidad nos pone cerca de los límites, poco podemos hacer, ya que no tenemos potestad sobre las condiciones atmosféricas. Nuestras opciones se reducen a 3. Cancelar el vuelo hasta que mejoren las condiciones, reducir el máximo posible el peso prescindiendo de todo lo que no sea estrictamente necesario y volar a primera o última hora. Las bajas temperaturas en esos momentos del día hacen disminuir la altitud de densidad. Volar es un deporte de personas que piensan. Además de mover palancas y pulsar botones, hay que tomar decisiones, basándose en el conocimiento, la experiencia y el sentido común. Tengamos en cuenta que el saber no ocupa lugar ni modifica el centro de gravedad. No es mi intención caer en el sensacionalismo o en los detalles macabros, pero creo que es una buena idea ver un vídeo real de un accidente cuya causa fue la operación con una altitud de densidad elevada y con mucho peso. En la fotografía podemos ver el aeropuerto desde el que despegó y el lugar donde el avión impactó contra el terreno. Aunque el avión resultó completamente destruido, afortunadamente no hubo que lamentar víctimas mortales en este accidente. En la descripción del vídeo os dejo el enlace al informe final del accidente del NTSB, el National Transportation Safety Board de los Estados Unidos. Tened en cuenta que el servidor del NTSB a veces es un poco lento y tarda en cargar la información solicitada. Si se queda colgado, tened paciencia o intentadlo más tarde. El accidente se produjo el 30 de junio de 2012 en el aeropuerto Bruce Meadows con código Uniform 63 en el estado de Idaho, en los Estados Unidos, a las 2 de la tarde. La pista de hierba tiene orientación 0523 y la longitud es de 5.000 pies, es decir, 1.524 metros. El avión con matrícula November 773 Charlie era un Stinson 108 con un motor Franklin de 165 caballos de potencia. La elevación del aeropuerto es de 6.370 pies. La temperatura en el momento del despegue era de 27 grados y el punto de rocío 3. El QNH era de 30 pulgadas de mercurio, es decir, 1016 milibares. Por tanto, la altitud de densidad era de 9.200 pies. El viento era 030 a 10 nudos. El piloto despegó por la pista 23, es decir, con viento en cola. A bordo del avión iban 3 pasajeros y el piloto. El peso al despegue era de 1.050 kilos y el peso máximo del avión es de 1.089 kilos. Estaban despegando con 39 kilos menos que el máximo del avión. El piloto tenía licencia comercial de avión y helicóptero y un total de 4.920 horas de vuelo. En el vídeo podemos ver una carrera de despegue larga y una trepada muy escasa. El piloto declaró que pensó en abortar el despegue, pero justo cuando iba a cortar gas, una ráfaga levantó el avión del suelo y eso le hizo pensar que podía despegar, así que decidió no abortar. Una vez en vuelo, el avión volvió a tocar el suelo, pero el piloto prefirió volver de nuevo al aire en lugar de cortar gas y quedarse en tierra. El avión fue trepando muy lentamente hasta que al final acabó colisionando con unos árboles a escasos kilómetros del aeropuerto. La deceleración del impacto fue muy gradual y eso permitió disipar la energía lentamente. Los pasajeros sufrieron heridas leves y el piloto sobrevivió aunque sus heridas fueron mayores. Si la deceleración hubiera sido más rápida, no habrían tenido tanta suerte y el resultado habría sido mucho peor.
Para finalizar, solo recordar que la altitud de densidad depende de la altitud de presión, la temperatura y la humedad. Antes de ir a la atmósfera, chequéalo todo, no dejes nada al azar y recuerda, asegúrate y nunca, nunca despegues con los dedos cruzados.